Lejos de ser una mala película, la Liga de la Justicia de Zack Snyder nos dio uno de los momentos más importantes en el cine de superhéroes. Cuando todo parecía perdido, Flash protagoniza una de las escenas más épicas del universo DC. Pero más allá de hablar de ella, trataré de explicar cómo fue posible este suceso. Como ya mencioné, la escena en sí es considerada como la más épica de la película. En ella vemos a Flash viajando en el tiempo para salvar a sus compañeros y al mundo, pero en realidad no viajó en el tiempo, sino que lo retrocedió. Esto ya lo explicaré más adelante y más a detalle. Antes que nada debemos tener en cuenta que Flash en este universo es considerado como un héroe cuántico, es decir que interactúa con el espacio y tiempo. Esto fue revelado por el mismo Zack Snyder en una entrevista, ya que este es el concepto que el director quería plantear con el personaje, cosa muy diferente que se vio en la cinta del 2017. Por su parte, en el Arrowverse y la serie de The Flash, los viajes en el tiempo se explican por primera vez cuando Barry viaja a gran velocidad rompiendo la barrera del espacio-tiempo y volviendo unos días antes del tiempo que se encontraba. De esta manera, los viajes en el tiempo, más que todo al pasado, han sido uno de los puntos fuertes en esta serie, junto con los multiversos y la revelación de que hasta el DCEU estaba conectado con este universo. Además de utilizar conceptos básicos de los viajes en el tiempo de la historia de los cómics y las animaciones como Flashpoint, donde si alteras un suceso del pasado, este tendrá repercusión en el futuro, cambiando radicalmente el presente, tal como pasa cuando Barry salva a su madre en Flashpoint. Hablando en sí de la escena, cuando la unidad es sincronizada y la energía destructora comienza a acabar con todo, Barry utiliza sus poderes donde de alguna forma es capaz de moverse muy rápido, como para resistir el impacto de la energía devastadora. Pero tal vez eso requiere una explicación más técnica. En el universo DC existe algo llamado la Speed Force, o la fuerza de velocidad. Es una fuerza universal llena de energía cinética de la cual los velocistas obtienen sus poderes, sean del pasado, presente o futuro. En el multiverso se ubica más o menos afuera de este, por ende afecta a todos los mundos, y no existe una fuerza de velocidad para cada universo, sino una para todo el multiverso. Yéndonos un poco a la física, debemos ir a la teoría de relatividad de Einstein, donde supuestamente nada puede ir más rápido que la luz en el vacío, ya que para acelerar algo se debe aplicar energía. En el caso de Flash, cuando las cajas madres se unen y destruyen casi todo, Flash debe correr más rápido que la luz, y la energía que utiliza es su energía de velocidad. Para ser más específico, los rayos que genera al correr. Ahora, yendo con otro tema, debemos hablar de los taciones, que son una partícula que supuestamente viaja más rápido que la luz. Estas han estado presentes en el universo de Flash y más aún en la serie del Arrowverse, donde Flash Reverso hasta diseña un prototipo de taciones. Estas partículas son muy importantes para entender cómo Barry logró este suceso, ya que mientras más aceleras, más se detiene el tiempo. Cuando llegas a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, y cuando corres más rápido, el tiempo retrocede. De esta manera planteamos que a medida que Flash va avanzando en la escena, él acelera deteniendo el tiempo. Luego, en el momento que estira su mano, llega a la velocidad de la luz para detener el tiempo, pero a la vez es capaz de retrocederlo, pues su velocidad ha llegado a tanto que supera la velocidad de la luz. Es allí donde digo que no viajó en el tiempo, ya que en sí nunca viajó a algún lugar presente en el espacio-tiempo que ya haya ocurrido. Más bien vuelve al punto exacto en el que se encontraba la línea temporal. Por ende, no afectó ningún evento del pasado que afectara el futuro. Podríamos decir que reescribió el presente. Esto de hecho no lo hizo solo esta vez en la película, ya que cuando la Liga revive a Superman, la nave kryptoniana no tiene suficiente energía para encender la caja, a lo cual Flash responde que él puede hacerlo, ya que cuando se acerca a la velocidad de la luz ocurren cosas raras en el tiempo, pero que a su vez genera una gran carga eléctrica lo suficiente para encender la caja. En la misma escena, Barry debía tocar la caja al momento que tocara el líquido. Él llega tarde, por lo cual hace el mismo proceso de la escena en la batalla final, donde el tiempo retrocede y logra encender la caja. Algo así pasa cuando él termina su recorrido en la batalla final y logra traspasar la caja a Cyborg para enviarlo al corazón de las cajas madre. Sin duda alguna es algo más complejo de entender y
que la película de The Flash dirigida por Andy Muschietti, que de hecho reveló su logo y una parte del soundtrack oficial la semana pasada, debe resolver, ya que esta es considerada como la pionera del multiverso en el universo extendido de DC, porque no creo que sea casualidad que Michael Keaton regrese como Batman para un cameo y ya. De todas formas, esperaremos a ver qué sucede con este tema y cómo se tratará en The Flash. Así que nada, dejo el video por acá, no se te olvide si te ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.